Estamos viendo la serie del Pentateuco. Estamos en el tercer libro del Pentateuco. Estamos en Levítico. Vamos, por favor, al capítulo 16 de Levítico. Levítico capítulo 16. Y dice el subtítulo de este capítulo, dice: el día de la expiación. Quiero recordarles, creo que es importante que lo tengamos siempre presente. Quiero recordarles que nosotros hoy tenemos vida, y vida en abundancia, porque alguien hace más de 2000 años vino justamente a cumplir un propósito: el dar su vida en la cruz para que tengamos perdón de pecados y vida eterna. Hoy nosotros tenemos que corresponder a ese sacrificio que Cristo hace más de 2000 años justamente vino a cumplir en la cruz. ¿Qué pasa cuando alguien te hace un favor? ¿Cómo te sientes con esa persona que te hace un gran favor? Y digo gran favor porque no es cualquier favor. Haz de cuenta que de repente vas con tu hijo, en un momento lo sueltas, él intenta pasar la calle, viene un carro a mucha velocidad, no te da tiempo de jalarlo, pero llega alguien y lo toma y le salva la vida. ¿Cómo te sientes con esa persona? ¿Agradecido o muy agradecido? Muchas veces tenemos que recordar esa parte y tenemos que ser muy agradecidos por lo que ya Dios hizo a través de su Hijo, y nos tenemos que sentir muy agradecidos. Y justamente ese tema de hoy es la expiación sustitutiva. La expiación sustitutiva. ¿Qué significa esta parte? Que nuestro destino era el infierno, porque no hay ni siquiera aún un justo aquí en la tierra. Todos somos pecadores a los ojos de Dios, todos. No hay ni siquiera uno que no diga yo no peco. Todos pecamos a los ojos de Dios. Y ese pecado da como resultado la muerte. Una muerte espiritual, una muerte física y una muerte segunda, cuando Dios juzgue a los pecadores y los lance al infierno. Hoy tienes una gran oportunidad. Primeramente, sentirte perdonado y sentirte con salvación en tu vida. Y por consiguiente, invitar a más corazones a que conozcan justamente de Cristo. El día de la expiación, para muchos que lo conocen de una manera diferente como Yom Kippur, era una de las 7 fiestas judías que se celebraban en ese entonces. Y el día de la expiación, o del día grande de la expiación, o del perdón, fue justamente la que desató hoy la guerra que hay justamente con Israel y el grupo Hamás. Ellos estaban justamente celebrando esta fiesta y dicen que mataron a más de 1200 personas. Estaban celebrando justamente esta fiesta. Hoy nosotros sabemos que la recordamos con mucho amor, esta fiesta, porque era justamente algo profético que más adelante se iba a convertir en realidad. Y vamos a anotar ahí dentro de tus apuntes, que es muy importante, lo que significa la fiesta o el día de la expiación. Y es el sacrificio vicario de Cristo. Es el sacrificio vicario de Cristo. Es el sacrificio sustitutivo de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué sustitutivo? ¿Por qué vicario? Porque Él murió en lugar de nosotros. Él fue sacrificado en lugar de nosotros. Por eso justamente se llama el gran día de la expiación. Cristo murió en representación de todos los pecadores en la cruz. Ahora, los que hemos sido alcanzados, los que hemos sido llamados por Dios
a la salvación, primeramente tenemos que sentirnos agradecidos por Él, llenar nuestro corazón de gratitud. Y en la medida que tú llenas tu corazón de gratitud, no quieres hacer otra cosa más que servirle a Él, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo te invito a que realmente puedas llegar a amar a Dios de manera diferente como Él lo demanda. Hoy mucha gente camina con el Señor no amando al Señor. Y camina con el Señor de una manera religiosa, porque ve que muchos caminan con Él. Y eso es lo que no quiere Dios. Dios te escogió para que tengas con Él una relación personal, íntima, entre tú y Él, entre Él y tú. La Biblia enseña que todos somos pecadores. Quiero que me vayamos a Romanos. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo esto es realmente lo que es el ser humano. Y así éramos muchos de los que estamos aquí. No conocíamos a Dios. Todos estábamos desviados de los caminos de Dios o del camino de Dios. No había uno que hiciéramos lo bueno a los ojos de Él. Pero por su misericordia, por su compasión, Dios nos reconcilió justamente con Cristo. Por eso creo que tenemos que nosotros tener una vida de agradecimiento. Cuando llega Jesús a nuestra vida, comenzamos a vivir una vida completamente distinta a la que estábamos llevando. El pecado no te permitía poder valorar el matrimonio que tenías. Sin Cristo no podías valorar a tus padres, no los honrabas. Sin Cristo no podías amar a tus hijos como debías amarlos, porque no significa que a los hijos hay que darle todo para decir que los amamos. No, a veces les damos todo porque nos sentimos culpables del no estar con ellos, les queremos realmente cumplir o suplir esa necesidad de ausencia en tu vida. Son cosas diferentes. Cuando tú llegas a Cristo, entonces aprendes a amar a tus hijos y aprendes a decir no y aprendes a decir sí. Porque un amor del mundo no te lleva justamente a reflexionar lo que realmente Dios te hace reflexionar, a no ser que sea el amor justamente de Dios. En Cristo, hoy los que son abuelos, gloria a Dios por eso, aprendes a ser un abuelo, porque aprendes entonces a enseñar a tus nietos la palabra de Dios, y no solamente a través de la Biblia, sino de tu testimonio. A veces los hijos no tienen buen testimonio delante de los padres, pero qué bueno que tienen abuelos cristianos para que puedan entonces diferenciar el buen testimonio que da Dios cuando Dios habita en ellos. ¿Quién dice amén? Hoy sabes que sin Cristo muchos están muriendo o están muertos. Hoy sin Cristo muchos se van al infierno. Y tú lo sabes, porque lo dice la palabra, no lo dice nosotros. Aquí está la palabra, lo dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios estará sobre él.
Qué bueno que Dios nos rescató, qué bueno que Dios nos llamó, qué bueno que Dios nos perdonó, qué bueno que Dios nos eligió. Pero ahí no se termina nuestra responsabilidad, amados. Nuestra responsabilidad comienza en ese momento para otros más en tu vida. Qué bueno que tú eres salvo. ¿Tus papás son salvos? ¿Tu esposa es salva? ¿Tu esposo es salvo? ¿Tus hijos son salvos? ¿Tus vecinos son salvos? ¿Tu jefe es salvo? ¿Tus compañeros de escuela son salvos? Si la respuesta es no, tienes que estar orando por ellos, testificando por ellos y compartiendo la palabra para que tengan la salvación que tú tienes. Porque esa sangre va a ser demandada de Dios a cada cristiano que no compartió la palabra, a aquellos que estaban perdidos. Lo más fácil es dejar que se mueran y que se vayan al infierno. Pero eso no es de un cristiano, eso no es de un creyente. Eso no es un buen testimonio de Dios. Si realmente hoy tienes a Cristo, tendrías que tener carga por los perdidos, por los no alcanzados. Y tienes que insistir, y tienes que orar, y tienes que perseverar, y tienes que dar un seguimiento. Todos los que estamos aquí fuimos pequeños en algún momento, todos. Unos aprendieron a gatear, otros no gatearon. Pero siempre estaba mamá o papá al lado, levantándonos, cuidándonos. Cada pasito que dábamos iban atrás de nosotros. Cuando comenzamos a caminar y a correr, iban atrás de nosotros. Y nos estaban vigilando, nos estaban dando seguimiento. Llegamos a la escuela, nos daban seguimiento. Entramos a la secundaria, nos daban seguimiento. Entrábamos a la prepa, nos daban seguimiento. Entramos a la profesional y nos siguen dando seguimiento. Nos casamos y nos siguen dando seguimiento. Hoy la pregunta que yo te hago a ti, ¿tú eres igual en lo espiritual, dándole seguimiento a aquellos que están perdidos? ¿Te duele a aquellos que no han sido alcanzados? ¿O simplemente eres tan egoísta que no te importa esa parte? A veces creo que falta amar a Cristo de tal manera que podamos realmente tener ese amor por los perdidos. Pero primeramente tengo que agradecer yo que soy una persona rescatada por Él y que dio su vida por mí. Si yo no entiendo eso y no lo comprendo y no lo llevo a mi vida, no me interesa que la gente esté perdida, pero porque sé lo importante que es ser una persona esté perdida, porque tú sabes una cosa, que la muerte, que la vida está en un abrir y cerrar de ojos. En cualquier momento alguien se puede morir, en cualquier momento. Y si esa persona que no conoce a Dios se muere, irá cercano a ti, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? A veces nos confiamos y decimos, mañana le comparto. La próxima vez que lo vea le comparto. ¿Y quién sabe si va a vivir esta persona? ¿Tú lo sabes? Por eso es importante que tengamos esa responsabilidad, esa convicción de compartir en todo momento justamente lo que ya Cristo hizo. Quiero que me acompañes a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados y en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Quién nos sanó? ¿Las heridas de quién? De Jesús. Este mismo pasaje, Pedro lo tomó justamente de Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53.
Vean lo que dice el versículo 4. Isaías capítulo 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? Porque luego tomamos un texto y lo sacamos del contexto. No está hablando necesariamente de enfermedades físicas, está hablando de enfermedades espirituales. La gente que es borracha, la gente que es golpeadora, la gente que es mentirosa, la gente que mata, la gente que viola, la gente que vive una vida de engaño, la gente que habla puras palabras altisonantes, la gente que odia, la gente que tiene todo tipo de maldad en su vida. Esas son enfermedades espirituales. Y aquí dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué? ¿Curados qué? Espiritualmente. Todo eso lo hizo Jesús por ti y por mí, y lo hizo por toda la gente que está perdida. Entonces, si regresamos nuevamente a la primera carta de Pedro, capítulo 2, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces quiere decir que fue una muerte que sustitutiva. ¿Quién tenía que morir en el infierno? ¿Quién? Todos nosotros. Obviamente nadie, a ver, eso hay que entenderlo. Si alguien hubiera muerto en la cruz por todo el mundo, cualquier persona hubiera cumplido el propósito de Dios. La respuesta es no, porque se requería justamente un cuerpo, un hombre que nunca hubiese pecado. Entonces, Cristo, en su humanidad, como la tuya y como la mía, nunca pecó. Nunca pecó. ¿Fue tentado? Fue tentado muchas veces como tú y como yo, pero nunca pecó. Y por eso mismo Él se dio a sí mismo como sacrificio vivo a Dios, santo a Dios, agradable a Dios. Eso se llama muerte vicaria o muerte sustitutiva. ¿Qué es lo que hizo o qué fue como resultado de la muerte de Cristo? Que desvió completamente la ira de Dios hacia nosotros. Vamos a Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo está la persona sin Cristo? Muerto en sus delitos y pecados. Así estábamos tú y yo. Versículo siguiente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en este caso es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gracias a esa muerte de Cristo, Él desvió esa ira de Dios hacia nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Cristo nos salvó de la ira de Dios, del juicio de Dios. Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. Él no puede ver a los pecadores, pero aquellos que se han arrepentido, verdaderamente, a ellos ama y a ellos los justifica. A veces creemos que simplemente el amor de Dios se puede como dar como si fuera cualquier cosa, y no.
Pensamos que simplemente es que Dios te ama y con eso es más que suficiente. No. Él ama a los que se han arrepentido y han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Hoy por gracia somos salvos, por su gracia, por su misericordia. ¿Ven lo que dice aquí? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos resucitados hay aquí? Espiritualmente hablando, ¿cuántos hay? Pero dice aquí algo bien importante. Dice aquí que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que mi responsabilidad y mi compromiso delante de Dios, que tengo que estar reflejando justamente a Cristo, que esa fe que tengo a Él me tiene que llevar a una vida totalmente transformada, en un estado de santificación. Hay muchos que estamos orando por nuestros hijos, por nuestros padres. Estamos orando otra vez por aquellas personas que representan algo en nosotros y que nos gustaría que fueran salvos. Pero no te has puesto a meditar que a lo mejor tú estás alejando a esos corazones a Cristo. ¿Y por qué? Por no conocer las Escrituras, por no escudriñar las Escrituras. Miren, acompáñame a Tito. Capítulo 1, versículo 16. Tito capítulo 1, versículo 16. Ve lo que dice aquí, la primera parte del versículo. Dice, profesan, hablan, comparten, proclaman conocer a Dios. Y tú sabes que no es suficiente conocer a Dios. Los que hoy conocen a Dios no quiere decir que son personas salvas. Les voy a decir otra más para que la notes ahí. Hay gente que cree en Cristo y no son salvas. Y todos dirán, ¿cómo, pastor? Sí, no es suficiente con creer en Cristo. Si tú me acompañas a Santiago, hoy regresamos a Tito. Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Me ayudas, por favor, Raulito? Santiago, capítulo 2, versículo 19. Vean lo que dice Santiago. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La pregunta es, ¿todos los que creen son salvos? ¿Todos los que creen en Cristo son salvos? ¿Todos los que creen en Dios son salvos? Pues aquí dice que no, porque también dice que los demonios creen. Y un demonio no es salvo, pero cree. Entonces, ¿en qué radica entonces esa parte, pastor? Es que la palabra creer no solamente es pensar intelectualmente que hubo alguien que vino hace 2000 años y vino a morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Si tú lo explicas de esa manera, no eres salvo. Lo tienes que llevar justamente a una vivencia íntima con el Señor. Esa muerte sustitutiva, esa muerte
que Cristo hizo en representación de nosotros tiene que producir frutos, amados. Ese conocimiento con Dios tiene que producir frutos. La palabra conocer Dios la lleva a un conocimiento íntimo, como si fuera un conocimiento entre un esposo y una esposa. Cuando el esposo conoce a la esposa íntimamente, al momento de esa intimidad, da por consiguiente un hijo. Si yo tengo una intimidad con Cristo, tengo que concebir frutos. ¿Frutos dignos de qué? De arrepentimiento, amados. Si yo regreso nuevamente a Tito, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito capítulo 1, versículo 16, ahí lo dice claramente. De nada sirve de que yo proclame a Dios, que yo enseñe de Dios, que yo hable de Cristo, si mis frutos o mis obras no lo están llevando justamente a ser congruentes. Tenemos que ser congruentes con realmente lo que tú y yo creemos, con lo que tú y yo hacemos. No basta solamente con creer, sino con hacer. ¿Por un tiempo? ¿Por unos años? ¿O para toda la vida? Yo tengo que demostrar al Señor que soy salvo hasta el último día que esté aquí en la tierra. Yo he conocido a mucha gente que ha tenido 10 años, 15 años y han regresado al mundo. Es una garantía. Hay gente que ha caminado 5 años consecutivos con el Señor y al sexto se pierden y ya nomás regresan. ¿Qué quiere decir? ¿Que perdieron la salvación? ¿O que nunca fueron salvos? Por eso yo creo que si tú eres salvo, tienes que dar un fruto digno de arrepentimiento todos los días que estés en esta tierra. Y tenemos que ser entonces cristianos crecientes. Que esa muerte vicaria de Cristo realmente sea honrada, sea glorificada. Ya íbamos directamente nosotros así, muchos sin saber, al infierno. Y Cristo te puso la mano aquí y te dijo, tú no vas, voy yo. Perdón, Señor, tú no vas a ir a la muerte, voy yo. Yo voy en lugar tuyo. Yo voy en lugar de tus hijos, yo voy en lugar de tu esposo, yo voy en lugar de tus padres, yo voy a ir, cuéntaselos. Pero cuéntaselos con tu testimonio, no tan solo con palabras. Pero diles que alguien ya murió por ellos, que fui yo. Eso lo tenemos que estar anunciando todos los días. Yo pregunté al inicio de la predicación, yo pregunté si realmente hoy estarías muy agradecido si alguien salvara la vida de tu hijo. El problema es que muchos, después de que hemos sido salvados por Cristo, se va diluyendo justamente ese compromiso y ese agradecimiento. ¿Por qué, pastor? Porque ha faltado justamente mantenerse unidos, pegados a la vid verdadera. ¿Quién hoy me ayuda a mantener ese compromiso? ¿Quién hoy me ayuda a avivar el fuego que hay en mí? ¿Quién hoy me anima, me alienta a seguir adelante, aunque a veces las cosas no estén bien en mi vida? ¿Quién me alienta? El Espíritu Santo. Pero para tener una relación con el Espíritu Santo, yo necesito justamente estar en la palabra, leer la palabra, meditar la palabra, escudriñar la palabra y poner la palabra por obra en nuestra vida. Si no, no funciona de esa manera. Últimamente Dios me ha agendado personas que tienen muchos años en Cristo, 15 años, 20 años, 18 años, 13 años. Y yo les pregunto, ¿hace cuánto recibiste a Cristo? No, ya tengo 13 años. 13 años. Tal vez como pastor esperas un fruto diferente por el tiempo que tienen caminando con Cristo.
¿Y cuánto tiempo tienes sin dejar la pornografía? Es que ha sido una lucha. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿13 años? ¿10 años? ¿Cuánto tiempo tienes engañando a tu esposa? ¿Cuánto tiempo tienes engañando a tu esposo? ¿Cuánto tiempo tienes engañando a tus hijos? ¿Cuántos años tienes engañándote a ti mismo? Y tú me dices que tienes tanto tiempo de conocer al Señor. Entonces quiere decir que ese Dios al que tú crees no tiene el poder de cambiar tu vida. Porque si no puede contigo, menos conmigo. Entonces tú pensar en eso. Si Dios, ese Dios al que tú crees, al que tú proclamas, no ha podido cambiarte a ti, mucho menos a la persona que tú le compartes. ¿Lo has visto de esa manera? ¿Lo has visto desde esa perspectiva? Porque si tú le quieres compartir a alguien que murió hace 2000 años y que vino a cambiar tu vida, vino a cambiar tu mente, vino a cambiar tu entendimiento, y si él realmente se da cuenta en función de lo que tú vives, entonces sí proclama a Cristo, porque tú estás viviendo a Cristo. Aprendamos esa parte nosotros. ¿Qué tiempo tiene Dios demandándote algo a ti y no has querido hacerlo? ¿Qué Dios te ha pedido a ti que se lo des y no has querido dárselo? ¿Qué Dios te ha pedido que tú rompas con algo y no has querido romper? Acuérdate que no hay pecados grandes ni pequeños, gorditos o flacos, negros o blancos. El pecado es pecado y el pecado te separa de Dios. Porque la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo te paga el pecado? Con muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna con Cristo Jesús o en Cristo Jesús. Y le damos gracias a Dios por el sacrificio, porque entonces quiere decir que el pecado que moraba en mí, que era algo que me dominaba a través de ese sacrificio en la cruz, vino a hacer que ese pecado ya no se enseñorea más de mí, ya no me domine más, ya no me gobierne más. Hoy me gobierna el Espíritu, hoy me controla el Espíritu de Él. Pero tienes que reflejarlo, tienes que vivirlo. Muchos solamente, vuelvo a repetir, se limitan simplemente a venir los domingos, se limitan con que ya leyeron en la semana la palabra, se limitan porque ya oré, pastor. Ah, perfecto, ya oraste. ¿Y qué te dijo Dios de esa oración? ¿Cómo? Sí, tú ya oraste, ¿qué te contestó Dios? Ah, bueno, yo voy a esperar que me conteste. No, ¿qué te dijo en ese momento Dios? A veces hacemos de la oración un monólogo, cuando debe ser un diálogo. Yo platico con el Señor y yo digo que Él me conteste. Y cada vez que yo me pongo en contacto con su palabra, Él me contesta. Cada vez que yo abro este libro, Él me contesta porque Él está hablando a mi corazón. A veces no quiere decir que alguien que tenga 10, 15 años, 8 años, es una garantía que realmente es una persona salva. Tal vez es una persona religiosa. ¿Cómo sé que es religiosa? Porque llega aquí a las 9 de la mañana. Es sumamente puntual en los servicios. Pero en el trabajo llega a las 10, 10 y media, 10:40. Aquí es una persona que lo que dice lo cumple, pero en su trabajo, en su escuela no lo hace igual. Eso se llama religión. Si solamente va a hacer un cambio parcial, Dios en mi vida no sirve. Yo espero que Dios haga un cambio total, absoluto en mi vida. Si alguien tiene que aprender a ser un hijo de Dios, yo la pregunta, ¿dónde tiene que verlo? ¿Dónde? En el mundo, amados. Cuando tú eres luz, cuando tú eres sal. Cuando la gente comienza a ver, tú eres alguien diferente.
Tú no te comportas igual con los compañeros de la escuela, tú no te comportas igual con los del trabajo, tú eres alguien diferente. Tú me haces sentir algo diferente que muchos no me hacen sentir. Quiere decir que entonces es Dios en ti, es Cristo en ti. Entonces quiere decir que esa muerte sustitutiva vino justamente a cumplir su propósito, a que tú tuvieras vida y no muerte. ¿Cuándo comenzaste a vivir? Cuando Él entró a tu vida. Porque antes que Él entrara a tu vida estábamos muertos en nuestros delitos, sí, pecados. Eso tenemos que en todo momento estarnos repitiendo una y otra y otra y otra vez. Vamos a Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 2, dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Creo que es una pregunta retórica que se necesita ser contestada. Si el pecado ya murió en mí, ¿cómo es que yo vivo por el pecado? Si ya está muerto. Tú sigues viviendo en el pecado porque Él todavía no muere y tú no has muerto todavía en Él. Dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Quién murió por nuestros pecados? Cristo murió por los pecados. ¿Qué nos dio Él? ¿Muerte o vida? Muerte o vida. Vida. ¿Cuándo comencé yo a vivir? ¿Antes de Cristo o después de que Cristo entró a mi vida? Capítulo 8. Vean lo que dice el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En qué cosas tú piensas durante el día, durante la semana, durante el mes, durante el año? ¿Qué es lo que más están llenos tus pensamientos? ¿De vida o de muerte? ¿De pecado o de santidad? En las circunstancias más difíciles de tu vida, cuando tienes pruebas, estás pasando por pruebas, ¿qué es lo que más impera de pensamientos en ti? ¿Pensamientos de bien o pensamientos de mal? Cuando alguien te ofende, cuando alguien te humilla, cuando alguien te lastima, ¿qué pensamientos son los primeros que vienen a ti? ¿Pensamientos de mal o pensamientos de bien? ¿Pensamientos de bendición o pensamientos de maldición? Durante el día, ¿qué palabras son las que más usas? ¿Palabras de bendición o palabras de maldición? ¿Palabras de vida o palabras de muerte? Eso es en función de lo que está lleno tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es lo que dice la palabra. ¿Cuáles son tus reacciones en los momentos difíciles, en los momentos de prueba? ¿Cuáles son tus reacciones? ¿De mansedumbre, de misericordia o de odio, de rencor? ¿De qué está lleno tu corazón? Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando alguien me dice, yo estoy en Cristo, y lo veo que está ansioso, deprimido, triste, melancólico, estresado, y ya no es estrés, sino ya es 4, 5, 6. Entonces yo digo, a ver, ¿dónde está hoy tu paz que tú dices que tienes? Porque tienes a Cristo. El que está en Cristo tiene gozo y paz. Siempre tiene buen humor. Aún en momentos difíciles tiene buen humor.
Cuando la vida te da limones, haz limonada. Primera carta del pastor, capítulo 3, versículo 1. Ah, cierto, por ahí él nos dijo, ¿no? Y cierto, ¿no? Cuando tú tienes un momento complicado en tu vida, ve la parte positiva. Velo a través de los ojos de Dios. Y cada vez que tú tienes una situación difícil, velo como una oportunidad. Una oportunidad para demostrarle de qué estás hecho. De heno, madera, hojarasca, o de oro, plata y piedras preciosas. ¿De qué estás hecho? Pues es el primero que les dicen, como le dijeron a Elías, Jezabel, de mi cuenta corre que mañana no estás vivo. Y se echó a correr, ¿no? Ya por ahí está rondando la guillotina, muchos van a cortar la cabeza aquí en el trabajo, se van a ir. ¿Y tú, serio yo acaso? ¿En quién confías? Obvio que si tu trabajo no es un trabajo donde hay buenos resultados, pues entonces preocúpate. Pero si tu trabajo hoy da buenos frutos, da buenos resultados, da dividendos, estás dando utilidad a la empresa, al contrario, te van a promover al siguiente puesto. Solamente falta dejar que nosotros obedezcamos la palabra. Sigo leyendo. Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Fíjense qué es lo que dice acá. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿A quién quieres agradar? ¿A Dios o a ti? Muchos se agradan a sí mismos, porque no piensan justamente en las cosas de Dios. Solamente piensan en uno. Y les gusta jugar mucho el yo. ¿No? Yo. Antes, yo. Después, yo. Y siempre, yo. El yo. ¿No es cierto? ¿Y qué dice la palabra? ¿Con Cristo? ¿Con Cristo? ¿Estoy qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo. ¿Quién ya no vive? ¿Quién ya no vive? ¿Quién vive? Luego entonces, ¿por qué no lo reflejamos? ¿Por qué no lo vivimos? ¿Por qué no lo proclamamos? ¿Por qué no lo enseñamos? Si ya Cristo vive en ti. Porque lo que vives ahora en la carne lo vives en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por ti y por mí. Amén. Es la gran diferencia, amados. Es la gran diferencia. Cuando alguien me invitó por primera vez a predicar, me puse de 1000 colores, temblaba. Me dijo, tranquilo. ¿Sabes cuál es tu mejor predicación? Tu vida. ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? Eso predícalo. Pero si no has permitido que Dios haga en tu vida, ¿qué vas a predicar? ¿Qué vas a decir? ¿De qué vas a hablar? Entonces, ¿cuál va a ser tu mejor predicación? Tu vida. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Qué ha hecho en tu familia? ¿Qué ha hecho en tu matrimonio? ¿Qué ha hecho con tus hijos? ¿Qué ha hecho en tu trabajo? ¿Qué piensan los vecinos que tú estés ahí? Oye, quieren que tú te vayas también. Esa es la gran diferencia entre vivir a Cristo y no vivirlo. De dejar que Dios haga su perfecta voluntad en nuestra vida y hacer mi voluntad. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si realmente quieres demostrar que tienes al Espíritu de Dios, tendrías tú entonces que trabajar en las virtudes del Espíritu. Que la gente lo note. Amas más, perdonas más,
hablas más bendición que maldición, eres mucho más paciente, eres mucho más fiel a las cosas del Señor. Eres un hombre de carácter. Pero aquí estamos en el mundo al revés. Un hombre de carácter es el que grita, ese que golpea, el que saca la pistola y mata, el que saca un bat y golpea. Es que tiene un carácter fuerte. No, tiene un carácter débil, porque no ha aprendido a decir sí o no. Hoy decido enojarme o no. Hoy decido amar o no. Eso es carácter. Hoy decido dejar de pecar y llevar una vida en santidad, carácter. Hoy decido seguir a Cristo. Hoy decido reflejar a Cristo. Hoy decido vivir una vida en santidad y dejar una vida de pecado. Hoy decido, carácter, templanza, dominio propio, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Quién tiene dominio propio? Así se quedaron. Ya no dijeron amén. A ver si es cierto que en la semana Dios va a probar. Y ya sabe qué Dios tocar para ver si es cierto que tienes dominio propio. A ver si es cierto. Acuérdate de la predicación de Dios. Y de repente, si fallaste, Dios me dijo que me iba a probar en dominio propio. Y fallé. No fui de carácter, no fui de templanza. Me dejé nuevamente dejar por los preceptos de mi carne, por los designios de mi carne, por las obras de mi carne. Esa es la gran diferencia hoy en día, de tener al Espíritu de Cristo y no tenerlo. Gracias por esa muerte vicaria, porque hoy Dios me dio vida y vida en abundancia. Y no necesariamente que tenga que tener un Rolls Royce o un Lamborghini, no. Yo me siento millonario con el Señor. Porque para muchos que tienen tanto dinero, buscan tener paz en su vida. Y yo les digo, ¿qué no te alcanza a comprar la paz con lo que tú tienes? Le daría la mitad de mi reino con tal de tener paz. Pues no se puede comprar. Porque no es una paz que tú puedas adquirir. Es una paz que Cristo te da al momento que tú lo reconoces como tu Señor y Salvador. Y estás dispuesto a hacer su voluntad. Amén. Esa es la gran diferencia, amados. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál fue su método de sanidad de Jesús? ¿Cuál fue su método de sanidad? Él, como médico espiritual, cargó con todas nuestras enfermedades y nos dio sanidad. Amén. Él tenía que haber ido a la cruz justamente porque fue el mandato de Dios hacia él. ¿Me puedes ayudar con Lucas capítulo 24, versículo 42? Lucas, ¿qué dije? No, perdón, Lucas 22, versículo 40, Lucas 22, versículo 42. Vean lo que dice aquí sus pantallas. Mediten lo que dice. Aquí está hablando Jesús diciendo, Padre, si quieres,
pasa de mí esta copa. ¿Qué es la copa? ¿Qué es la copa? Juicio. Juicio. Padre, si quieres, pasa de mí este juicio. ¿Qué le preocupaba a Jesús? Le preocupaba que iba a ser maltratado, golpeado, latigueado, escupido. Le preocupaba que iba a ser clavado en una cruz. ¿Qué le preocupaba? ¿Por qué fue que sudó gotas de sangre? ¿Por qué? Justamente por esto. Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía el precio que tenía que cargar con todos los pecados. La separación de Dios en su vida. Si cada vez que nos separamos de Dios por pecar, se nos fracturara o se nos le hiciera un hueso, un tendón o un músculo, ¿qué sentiríamos? ¿Qué sentiríamos, doctor? ¿No? Si fuera de esta manera, la pensarías 2 veces en pecar, porque estás sintiendo dolor cada vez que tú te separas de Dios. Pero como es un dolor espiritual, y en función de cómo tienes tu vida espiritual, vas a sentir ese dolor o no sentirlo. Hay gente que está en pecado y por eso no siente dolor, porque está en pecado y está separado, y tiene mucho tiempo caminando así. La gente que de repente peca se siente con un gran dolor porque sabe que se acaba de separar de Dios y le duele separarse del Señor, y por eso llora, se arrepiente y por eso se postra para pedirle perdón al Señor. Es la gran diferencia hoy en día. Pídele a Dios que te sienta, que no permita que te separes de Él. Él no se va a separar de ti, tú sí te puedes separar de Él. Entonces pídele en tus oraciones, Señor, no permitas que me separe. Y si tienes que producir un dolor físico en mí, hazlo, Señor, para recordarme que no debo de separarme de ti. Sé que eso es de valientes, porque Dios lo puede hacer. Si no tienes dolor de cabeza y ya te estás muriendo, imagínate un dolor así, como el que justamente Jesús sintió por esa separación. Dice que sudó gotas de sangre. Obviamente, ese grado de espiritualidad era de un hombre entregado plenamente a Dios, que anhelamos tener esa entrega, como Pablo lo hizo. Ahí está el ejemplo de Pablo. Pablo fue un hombre de Dios, un hombre que se le dio mucha revelación. Dios le dio mucha revelación. El precio fue que tuvo que darle o permitir un aguijón en su vida para que no se levantara en vanagloria. Yo espero realmente que hoy, cuando salgas por ese lugar, salgas diferente, con mayor compromiso al Señor. Y que realmente hoy tus hechos glorifiquen al Señor, donde tú te encuentras, en el lugar donde Dios te puso, en tu trabajo, en la escuela, en tu casa. Glorifícalo a Él, que Él sea honrado y glorificado todos los días de tu vida. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre mío, Señor, te damos tantas gracias, Señor, por este mensaje que diste hoy, esta mañana, mi Dios. Gracias porque has permitido, Señor, conocer ese gran día de la expiación. Gracias porque a través de tu muerte vicaria o tu muerte sustitutiva, Señor, he aprendido y a reconocer y agradecer el sacrificio que hiciste por mí, Señor. Yo estaba destinado al infierno, mi Dios, y tú cambiaste completamente mi eternidad contigo. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, porque es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No hay ningún mérito humano que permita poder tener salvación o llevarnos a la salvación. Solamente por esos méritos de Cristo en la cruz podemos tener salvación. Señor, enséñame a amarte como tú me amas, Señor. Señor, enséñame a vivir una vida que te agrade, basada en santidad, en obediencia.
En tu palabra dice que mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Enséñame a no orar por la añadidura, sino orar justamente por buscar más el reino de Dios. Primeramente buscarte a ti, Señor, en todo momento. Tú eres un Dios de primicias, y lo primero, lo mejor está para ti. Enséñame, Señor, a lo que yo quiera yo ofrecerte, me cueste. Que para mí sea un sacrificio vivo, santo, que te agrade a ti, Señor. No permita, Señor, que yo tenga un evangelio propio, sino que hable y predique y viva tu evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Te doy gracias, Señor, por esta mañana, por los corazones que tú hoy trajiste. Si está en ti realmente entregarte más a Cristo, pídeselo. Dile, Señor, en esta mañana yo me entrego más a ti. Quiero ser más celoso de las cosas tuyas. Haz tu perfecta voluntad en mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Y gracias por morir en la cruz por mí, por darme vida eterna y perdonar todos mis pecados. Me comprometo, Señor, a obedecerte. Me comprometo a llevar una vida de luz. Me comprometo a ser un hombre de bendición, no de maldición, y que mi boca solo hable palabras que edifiquen, palabras que den vida, palabras que sean luz para muchos. Enséñame a ser un esposo diferente, enséñame a ser una esposa diferente, a ser un padre diferente, a ser un hijo diferente, que te glorifique a ti, Señor. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, por darme vida y vida en abundancia. Te amamos, te glorificamos, te exaltamos. Grande eres, Señor. Grande eres tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.